Ser Podcast. Bienvenidos a Ser Podcast, bienvenidos a Ser Aventureros. Nos vamos a ir con Francisco, que es un andarín, tejedor de historias y que está recorriendo a pie kilómetros y kilómetros de la costa ibérica. Y estaremos con Alejandro Belló también, de Hoz en Vida. Hablaremos de los animales de California del Sur. Ya veréis un poco todo lo que está pasando con las ballenas y con otros animales que están en esas zonas. Vamos a viajar, como Dios manda. Que esto es Ser Aventureros. Arrancamos ya con toda la tropa, claro. Comienza en la cadena Ser, Ser Aventureros. José Antonio Ponseti. Estamos, te ha caído una colleja. Dilo me entera. está pegando. Claro, te ha caído una colleja de buenos días. ¿Qué tal estáis, aventureros? La primera colleja se la lleva José Luis. Bienvenidos una semana más. Bienvenidos otro fin de semana con este calorcito. Hay gente que ya nos está escribiendo que está por ahí pegando brincos de vacaciones. Oye, por cierto, os tengo una sorpresa. Joder, yo ya la he tenido, nada más llegar. Sí, tú te has llevado dos. Esta semana os vamos a regalar, entre todos los que acertéis la talla y los colores, ¿no? La talla y los colores. Tenéis que escribir a rrevilla@prisaradio.com, rrevilla@prisaradio.com, y os vamos a regalar, entre todos los que acertéis, talla que tenemos y color, el maillot de la Quebrantahuesos, porque nos han mandado un maillot que parece ser que se equivocaron, han hecho uno extra y lo hemos... Vamos, va para los oyentes, hemos dicho, para los oyentes. Es espectacular. Y además sin sudar, me parece. Y además sin usar, sí. No, sin sudar. Sin sudar, por tanto sin usar. O sea, nuevo a estrenar. Así que, queridos oyentes que nos sintonizáis a través de la cadena Ser en la península, en Baleares, en Canarias, en Ceuta y Melilla, queridos los que lo hacéis a través de la 1260 en la costa este de los Estados Unidos, ese es el premio. Podéis escribir desde ya, color y talla del maillot, y entre todos los que acertéis color y talla, sorteamos ese maillot, y a la que le toque o al que le toque, que lo disfrute, que es espectacular, el maillot de Ser Aventureros de la Quebrantahuesos. José Luis Angulo, buenos días. Pues no sé si buenos días. Buenos días. Joder. Siempre. Con el calor que hace en Madrid, nada más entrarte en la mesa, te dan un collejón así de aniversario. Pues... ¿Qué te han traído a ti hoy? Dilo. ¿Qué te han traído? Me han traído unas... No sé si 100 o 200 albóndigas de Benasque, albóndigas de ciervo. Amigo. Así que bueno, la colleja la cambio por las albóndigas y salgo ganando. No, la colleja se la ha llevado porque encima pretendía hacer aquí un cambalache con las albóndigas. Le ha acusado a la pobre Rebeca de haberse comido dos. Mentira. Pero bueno, ahí estamos. Señor Ángel Colina, buenos días. Buenos días, amigos, ¿qué tal? Saba Monami, ¿por dónde andas? ¿En qué rincón del planeta estás? En el planeta norte estoy, aquí donde tenemos 20 grados, donde llueve, en fin, cosas de estas que dices tú, pero ¿es normal esto? Es decir, aquí estoy, en el resto los 40 grados. ¿Esto qué pasa aquí? ¿Qué pasa? No es lógico. Bueno, vosotros toda la vida habéis tenido esa temperatura, tampoco lo raro es cuando os hace calor, eso es lo anormal. Sí, pero vamos, que esas diferencias a mí me siguen sorprendiendo, ¿qué quieres que te diga? Ya, o sea, estamos a 300 kilómetros de distancia y es alucinante. Esto José Luis, que sabe de estas cosas, entiende, nos lo puede explicar seguramente. Bueno, yo lo que entiendo es que también en el pueblo de Guadalajara, cuando en Madrid estábamos, pues esas temperaturas tan espectaculares, yo he seguido durmiendo con edredón. O sea que... Madre mía. ¿Y pijamita también o no? Eso ya es una pregunta un poquito indiscreta. Pocas collejas te han caído. Señoras y señores, ladies and gentlemen, también tenemos a... La sabiduría y la sensatez la pone Carlos Barrabés en Ser Aventureros.
Señor Carlos Barrabés, sabiduría y todo, que también le pillamos por ahí, por fuera, ¿no? ¿Dónde andas, querido Carlos? Buenos días. Pues muy buenas, sí. Estoy unos días por ahí y he ido con la familia y a ver, playa. los chavales querían ir a la playa y esto es una experiencia nueva para mí. ¿Por qué? Así ¿Qué que- pasa? ¿Que no habías visto nunca el mar? ¿Tú también? No es playero, es que no es playero. No es El playero, mar sí, Barrabés. pero el tema de la arena es bastante nuevo para mí. Pero sí, Y- pero sí, eso es lo mejor que te puedes hacer, unos baños de mar, refrescarte ahí, una cosa preciosa. Qué A cosa ver. tan bonita que cuando los niños te tiran la arena a la cara y esas cosas. A Juega ver, la no pelota digo a que tu no, lado. porque sé que hay gran cultura de esto en el país, pero hay otras cosas que hacer también. Sí, el otro. No rajes contra la playa que te estoy viendo. No, a la gente le gusta y te digo una cosa, hasta yo estoy empezando a encontrar cosas buenas que me interesan por aquí. Hasta yo estoy encontrando cosas buenas. ¿Cómo te defiendes para subirte y bajarte de la hamaca de la tumbona? ¿Se te da bien, o no? Se tira en modo croqueta. Él es de los que rueda y check y brinca ahí todo. Oye, te digo una cosa, mojado. el tema playas daría para un debate, porque no es lo mismo una playa en Ibiza que una playa en Cantabria o que una playa en Benidorm. No tiene nada que ver. Eso es verdad. Yo reconozco que el mar sí que tiene mucho atractivo para mí. La playa me cuesta un poco más, pero el mar, joder, qué cosa más interesante. Muy La bien. verdad. Joder, eso que la sensatez la pone, Carlos. Dice, Madre mía. Me gusta el mar, pero no. Pero madre mía, qué lío. Venga, salgamos de este jardín. ¿A dónde nos lleva Barrabés? Pues en mira, esta mañana? oye, vamos, fíjate, el otro día hay una cosa súper interesante que está pasando en Alaska, pero que está pasando en más sitios del mundo. En Alaska, precisamente, es el noticiero el noticiero del tiempo, que es una cosa muy importante. Ten en cuenta que cuando estás en el mundo rural, el tiempo es algo súper importante. Yo lo he vivido en mi casa toda la vida. Se para la casa para escuchar el tiempo en la tele o en la radio, porque o vives del tiempo o te afecta de una manera determinante. Y en Alaska estos días van a cerrar el noticiero del tiempo que se hace en la televisión, que lleva un montón de años, ¿no? Y se llama Alaska Weather, ¿no? Y esto es súper importante porque básicamente mucha gente allí, sabéis que tiene avión Sí. para moverse, avión pequeñito, claro. Y allí te dicen pues dónde hay incendios, qué sitios no puedes ir por el humo con el avión, Los te dicen vientos, 1000 cosas, claro. los vientos, y mucha gente toma decisiones con esto, ¿no? Así que hay como un lío bastante grande porque Pero, quieren cómo- colgarlo en YouTube, ¿no? O sea, que lo quitan de la televisión, digamos, Sí. normal, tradicional, y lo quieren pasar a internet todo. Lo que pasa es que muchas zonas de Canadá no tienen una buena conexión de banda Internet, ancha, no pueden claro. verlo. Pero fijaos, esto pasó también en Inglaterra hace poco. En Inglaterra hay el Shipping, ¿no? Que es el Shipping News, que son como las noticias para ir de viaje. Esto, si no recuerdo mal, era 1800 y poco, 1850 o así. Hubo una tormenta muy grande y murieron cientos de personas. Y a partir de entonces se pensó que había que hacer como noticias para avisar de estas tormentas. Y se hizo un formato muy chulo que son no llega a 400 palabras, ¿vale? Es corto, donde te dicen el clima y el tiempo que va a haber, perdona, no el clima, el tiempo y la previsión meteorológica. Y esto se repite varias veces al día y te dice qué está pasando en tal isla, qué está pasando en tal otra isla, y esto se ha convertido con una manera muy importante de ver el clima pues en Gran Bretaña, ¿no? Y lo que ha ocurrido es que mucha gente une docenas de noticieros de estos, ¿no? Y hace como uno largo de 1 hora. Ya que no sabéis qué pasa con esto. ¿Qué pasa con eso? Que la gente se duerme con esto. Se ha convertido en la manera de dormir. ¿Pero qué dices? Porque lo dicen súper bien. Tenéis que oírlo, yo lo he escuchado. Qué grande. ¿Te has dormido? ¿Has oído la entera o no? Sí, no he llegado. Pero es verdad que hablan tan bien que por mucho inglés que hables, dicen palabras demasiado ocultas. Con esa ya te duermes. Y se ha convertido como en un sitio de palabras cultas, como en un lugar de tranquilidad, y entonces lo pone la gente en bucle. Y también como en un sitio de información. Vamos, Sí, que se están perdiendo cosas demasiado importantes. Pero Yo creo además- que hay que luchar por estas cosas. Claro, pero además lo del tiempo siempre, nosotros por ejemplo que lo defendemos siempre, tanto en verano como en invierno, si sales a la montaña, echa una mirada al tiempo, porque o te puedes encontrar con un festival que cambie el tiempo y te caiga la del pulpo, Sí, claro. o puedes tener ahí un golpe de calor, ¿sabes? Hay que ir a sitios, si vas con perro, excursiones con mucha agua, siempre mirarlo, si hace mucho calor, todo el rollo vamos. Fíjate que yo estaba pensando ahora en
en enlazar esto que está hablando Carlos con la sección de Chema, del tiempo hace 25 años. El tiempo, y luego se lo proponemos. O sea, Oye, hoy Chema nos va a Con contar... Mariano Medina. Efectivamente, que a veces acertaba. A veces acertaba. No, acertaba siempre, que sois mala gente. Oye, de pero os verdad. puedo hacer una pregunta interesante para... porque lo del tiempo... No, escucharme. Sí, lo del tiempo, que muchas veces es lo que dice Ponseti, cuando vamos a salir consultamos, hay veces, a mí me ha pasado, de consultarlo 4 días o 5 antes, y luego no coincide el día que salgo con las predicciones. Sin embargo, cuando lo consultas el día anterior, normalmente no falla. Claro. Por eso digo que siempre no hay que fiarse a veces de, no, es que el tiempo a 10 días. No. Hay que tener cuidado con eso. No siempre acierta, es exacto. Es verdad, ¿no? es verdad. Lo que pasa es que ha cambiado mucho y ahora los modelos son mucho más precisos. También es cierto que con el calentamiento global, ahí los modelos muchas veces no casan. Y últimamente hay algunos fallos importantes. De todas maneras, yo creo que el problema más grande que hay es que hay vivimos entre dos mundos, ¿no? Imaginaos, ¿no? La gente que ve la tele tiene de media 61 años. O sea, que los que vemos la tele, somos más viejos que la leche. Y luego hay otro mundo que no ve la tele, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando con todos estos servicios de noticias. Hay una dispersión enorme de las maneras de informarse. Y esta dispersión, digamos que si no eres alguien que controla mucho el medio que estás escuchando, pues te genera mucha incertidumbre, ¿no? Porque no es lo mismo escucharlo en YouTube que verlo en un mensaje, que escucharlo en la tele, que en la radio. Entonces yo creo que una de las cosas que está pasando es que recibimos información de muchas maneras y muchas de esas maneras no tenemos práctica para escucharla y para recibirla. Así que creo que es un momento en el que a lo mejor hay que mantener muchas maneras diferentes de comunicar para que todo el mundo estemos informados. Pues me parece bien. Por cierto, hoy que lo decía José Luis hace un momento, Chema nos va a contar, porque se lo he pedido. Chema tuvo en un momento dado, en una de las historias que estuvo haciendo documentales, se cruzó con una serie de miembros del famoso grupo Wagner, que tan de moda está ahora, entre comillas, en el sentido de todo el lío. Y Chema nos va a contar hoy un poco ese cruce. O sea, que hoy le hemos quitado de ese Back to the 25, o sea, 25 años atrás, para ver cómo se viajaba entonces a raíz del diente de la ballena. Y hoy vamos a hablar un poco de estos rusos malotes, a ver qué nos cuente. Sí, a ver qué nos cuenta Chema luego, ¿eh? No lo perdáis, que puede estar muy interesante. Oye, yo os voy a le voy a pasar a Rebeca un link para quien quiera dormir, que tenga insomnio, que ahora hay mucha gente con el post-COVID, ¿vale? Y quien quiera, pues se puede escuchar la previsión meteorológica de las Islas Faroe. En bucle. Carlos, ¿vale? A ver si te vas a quedar dormido en la tumbona y te quedas ahí achicharrado. Sí, ponte crema. Te diré que es muy difícil que me quede dormido aquí. Necesito verde para dormir. Muy bien. Venga, cambiamos la página. Un abrazo enorme. Sed muy felices. Venga, hasta ahora. Chao. Letters on the sky, burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul. Hace unos días nos llegó un mensaje, decía: hola, me llamo Francisco Rábano, soy un andarín, tejedor de historias, y en estos momentos estoy recorriendo a pie los más de 5.000 kilómetros de la costa ibérica para ir al encuentro de la innovación social y medioambiental. A ver si la habrá encontrado o no. Ya he superado la barrera de esos 5.000, están 5.200 caminados y está en el tramo final. No sé por dónde está exactamente, pero ¿habrá encontrado esa innovación social y medioambiental? Francisco, ¿qué tal estás? Buenos días. Buenos días, José Antonio. Claro que la he encontrado y he acabado todo el recorrido. Ah, qué bien. ¿Dónde andas? Lo primero, ¿por dónde estás ahora mismo? En Hondarribia. Ah, bueno, no es mal sitio para estar. Que va, es un sitio maravilloso. Ondarribia, como dicen aquí. Muy bien. Sí. Y cuéntame, a ver, Francisco, y cuéntale a los oyentes, ¿qué es esto de ese recorrer a pie todos esos miles de kilómetros por la costa, y por qué esa búsqueda de esa innovación social y medioambiental, y qué te has encontrado? Vamos. Y yo hace 18 meses salí de Portbou, tras 5.534 kilómetros, rodeando
la costa de toda la península ibérica, he llegado al otro lado, que es Hondarribia. Mientras caminaba, he ido reuniéndome con empresas de impacto positivo, que son empresas que tienen un foco social, medioambiental o desarrollo local, para ver cómo estaba el panorama de la innovación y el talento por aquí, ¿no? Que parece como que no hubiera, como que hubiera que ir fuera a buscar empresas o startups, y resulta que aquí tenemos muchísimas, ¿no? Eso es uno de los grandes aprendizajes de esta travesía, que nos quitemos esos complejos de creer que aquí hay poco talento, que aquí hay poca innovación, porque tenemos muchísimas. He estado con más de 180 empresas innovadoras y con muchísima gente de talento. Y esto lo hago porque vengo de ese mundo, ¿no? Vengo del mundo startup y vengo de estar metido en temas de emprendimiento. Encantado de hacer lo que hacía, trabajando 12, 14 horas diarias delante del ordenador. Y siendo feliz mientras lo hacía. Hasta que, bueno, pues el cuerpo me dio un primer aviso, me dio un segundo y un tercero, acabo ingresado en el hospital. Y a mí, mientras me daban estos avisos, ¿no? por estrés, los médicos, las personas que me atendían me decían: chico, es que llevas una vida muy estresante. Y yo decía: ¿qué voy a llevar una vida estresante si yo llevo una vida de ejecutivo dirigiendo aquí en España, en el sur de Europa, una empresa tecnológica de Silicon Valley? Sí, una empresa genial, ¿no? Con equipos teletrabajando por medio mundo, gente inteligente, gente carismática, con ganas de hacer las cosas de manera distinta, ¿no? Y eso, la tercera vez que estuve ingresado una semana en el hospital, me dicen: mira, has pasado de 80 a 120 kilos en apenas 3 años, es el tercer apechusque fuerte que te da. En el cuarto, las consecuencias pueden llegar a ser mucho más graves, ¿no?, que esta semana que llevas aquí. Entonces, ya a partir de ahí empiezo a desarrollar una manera diferente de relacionarme con el trabajo, conmigo mismo, con los demás, más calmado, más sensato, no tanto a hacerse más, a conseguir más, ¿no?, sino a ver de qué manera podía hacer menos, pero hacerlo mejor, ¿no? En lugar de estar 12, 14 horas delante del ordenador, pues tener un horario dignificado, ¿no? Poder bajar la tapa en un momento a las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde, ¿no? Sí, claro. Claro, exacto. Oye, Francisco, y estos 5.000 y pico kilómetros que dices que ya, bueno, has completado, ¿por dónde los has hecho? Es decir, obviamente caminando, como nos contabas, pero por el interior, por la costa, por la carretera, por caminos de tierra, o has ido alternando, o según iba surgiendo, o digamos el itinerario tú ya tenías claro cuál iba a ser. El itinerario cambiaba día a día y has dado en por cada uno de los que he pasado. He mezclado tierra, he mezclado playa, he mezclado carretera, he mezclado montaña. Principalmente el 90 y pico % ha sido todo por costa, pero a veces había algún sitio que me apetecía investigar, por ejemplo la zona de la Unión, con toda la historia de la minería, y me metí hacia adentro para ver cómo era, para luego volver a salir. También en Portugal, por ejemplo, en la zona de Óbidos me metí hacia el interior, o en la Costa Brava subí hacia Begú, en lugar de continuar por la costa, ¿no? Aunque pareciera que es un viaje de huida, ¿no?, de escapar, que también entiendo, ¿no, Francisco? También tiene de eso, ¿no? Yo no diría que es de huida, yo digo que es de encuentro. Y yo no escapaba de la ciudad. A mí me encanta transitar por las poblaciones, y es uno de los grandes aprendizajes y de las grandes vivencias que me llevo, es experimentar cómo los núcleos de población, la diversidad de los núcleos de población que tenemos en esta cosa tan bonita que es la península ibérica, ¿no? La diferente arquitectura de Galicia respecto de Andalucía, o de la zona del sur de Portugal respecto de Valencia. Este tipo de cosas. Yo he disfrutado mucho cada vez que pasaba por los núcleos poblacionales. No rehuía de ellos y no buscaba la naturaleza únicamente. Al contrario,
Al contrario, sí que disfrutaba pues de las diferencias culturales, gastronómicas, musicales, lingüísticas, arquitectónicas, de decoración. Sí, sí. Oye, y en este recorrido que nos dices que has conocido, entrevistado, entrado en contacto con, nos decías, más de 180, bueno, no sé llamarle empresas o startups, o esto, ¿no ha llegado también eso a ser estresante? Es decir, sales de un mundo que vas a full, como tú decías, y te metes a conocer a 180, cada uno con sus historias respectivas, evidentemente, así que no sé dónde está el relax. Claro, supongo, desde luego ha habido relax, es lo principal. Yo he llevado un entrenamiento previo, o sea, no ha sido que dejo la vida de trabajar y me lanzo a esto inmediatamente. Han sido 5 años en los que yo fui desarrollando esta afinidad por las largas caminatas del solitario, con lo cual yo ya tenía una predisposición y una actitud a ir de manera relajada sin que se me saltasen todos los fantasmas de la soledad o las largas horas caminando. Entonces podía añadirle ese extra que además me reconfortaba y me ha nutrido muchísimo, ¿no? Escuchar esas historias de emprendimiento, escuchar a todas esas personas que quieren hacer las cosas de otra manera, que entienden que lo hemos hecho como seres humanos, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido hasta ahora, con el conocimiento que teníamos, ¿no? Y que mirando cómo lo hemos hecho, pues evidentemente hay otras formas ahora de hacerlo mejor, de cuidar el entorno de otra manera y de cuidarnos incluso nosotros, nuestra relación con los demás, de otra manera. Eso es lo que me gusta y lo que me ha nutrido. Qué bueno. Claro. Venga, la última, Angelito, que quieres preguntar por ahí. Claro, se me ocurren tantas preguntas, porque Pues tú sales de un mundo, chúzale. Francisco, entras en otro. Me gustaría un poco si se puede explicar un poco ese nuevo mundo que tú te encuentras, cómo es, las posibilidades que has contado un poquito que tú ves a ese nuevo mundo, y ahí no sé si entra ya por tus conocimientos la inteligencia artificial o no. Sí, hay puntos de inteligencia artificial. Mira, me viene a la memoria uno muy específico sobre el tema del uso de los recursos hídricos en Almería, por ejemplo, la manera en la que está utilizando la inteligencia artificial para detectar quiénes o qué compañías están abusando de los puntos, ¿no?, del uso de agua, ¿no? O cómo eficientar todo el sistema de riego de modo que se detecten las pérdidas o previsibles pérdidas para ahorrárselo. Almería es una tierra que desde que llegaron aquí los colonizadores del norte de África, con sus técnicas de irrigación, siempre ha sido muy puntera en estos sistemas, ¿no? Y lo sigue siendo ahora. Es el punto más puntero utilizando la tecnología y los algoritmos de inteligencia artificial a tope. Esto es una de ellas, por ejemplo. Qué bueno. Qué bueno. Y tienes otra también para destacar, y con eso lo iríamos dejando, que luego quiero decirle a la gente que lo tiene fácil, ¿no? Que puedes seguirte en Instagram y en LinkedIn. ¿Cuál es tu en Instagram para seguirte? ¿Dónde te podemos seguir? Buscando en Instagram o directamente en cualquier buscador de las redes sociales o el mismo Google, escribiendo Francisco Rábano aparece todo. Vale. Ya es muy sencillo. Perfecto. Seguirme ahí. Vale. La travesía, esta aventura, se llama Lenta Premura. Y un ejemplo de los que... tengo dos. Voy a contar uno muy rápido y el otro, si me dejáis, aún más rápido. Pero mira, hay una gente que lo que hace es que utiliza lo que habitualmente ha sido el desperdicio alimentario. Por ejemplo, una alcachofa, cuando se mete en una lata, se le quitan un montón de hojas alrededor y se le quita el rabo y eso se tira. Y además, cuando se recoge la alcachofa, se quedan muchas por ahí tiradas, ¿no? Esta empresa lo que hace es que recoge todo eso que se ha considerado hasta ahora desperdicio y mediante un proceso de desecación aprovecha todo ese ex desperdicio para hacer aglutinantes, colorantes o conservantes. Y después de ese proceso, que ya ha reaprovechado una vez, saca otro elemento
que es de utilidad para la industria cosmética o farmacéutica. O sea, de repente algo que era un desecho muy complicado de manejar se reaprovecha 2 veces. Qué Esto bueno. es buenísimo y se está exportando fuera de España. ¿Y eso, por ejemplo, dónde está pasando? ¿En qué parte del territorio? En Murcia. Muy bien. Estos son en Murcia, que es pues otro sitio de esos Sí. puntero en el desarrollo de agricultura, y que ojalá siga avanzando por ese camino. Y luego hay otra gente también impresionante, una pareja de científicos gallegos, chico-chica, 23 y 24 años, que se fijaron en la cantidad de agua que se consume para producir proteína, ¿no? Muchísima para producir proteína cárnica, un poco menos, pero también muchísima para producir proteína vegetal, y ellos han desarrollado un sistema patentado propio para hacer micoproteína, es decir, proteína a través de hongos filamentosos. En un sistema que se puede escalar, es decir, que se puede reproducir en muchos sitios de manera muy sencilla y consume muy poquito agua, ¿no? Y que esto sirve para alimentar a una gran parte de la población. Y ya te digo, o sea, tienen 23 y 24 años de esta gente que se llama ODS Protein. Me impactó cómo, siendo tan jovencitos, ya parten de una manera de trabajar súper respetuosa consigo mismos, dándose tiempo para el descanso, dándose tiempo para la introspección, dándose tiempo para disfrutar del deporte, de estar con los demás y de leer. Y lo llevan ahí. Así Qué bueno, qué bueno. Sí, tenemos, o sea, vivimos en un país, vivimos en una región, en esta península ibérica, que es riquísima a muchos niveles y todavía no nos lo creemos, ¿no? Claro. Y yo escucho que se habla de otras cosas. Hablamos siempre de 4 cosas y normalmente se están en los tonos grises que tiran hacia el negro. Claro. Y sin embargo somos un sitio brillante. Y con mucha luz. Oye, por cierto, para terminar, ¿para dónde vas ahora? ¿Qué vas a hacer? Porque claro, esto ya hemos cerrado un capítulo aquí, entiendo. Cuando termines todos los pinchos que te estarás comiendo, ¿no? Claro, que te habrás puesto morado ahora mismo. Anda que no sabéis, exactamente. Bueno, el destino al que voy es al del descanso. Un merecido descanso después de esos 5.534 kilómetros es lo que mis pies me piden, especialmente el izquierdo, que me lleva una fascitis plantar que ha necesitado de 3 infiltraciones. Madre mía, así aguanta. Así que está pidiendo la hora el izquierdo. A ver si alguien me da un masaje y me cuida el cuerpecito, que le he metido caña, con cariño, pero le he metido caña. Francisco Rábano, un abrazo enorme, gracias por tu tiempo y por contactar con Ser Aventureros. Cuídate mucho. Ángel, José Luis, José Antonio, muchísimas gracias por escucharme. Salud y kilómetros. Venga, que vaya bien, chao. ChatGPT, ¿me haces por favor una promo para anunciar el programa Transmite la SER los domingos de 12 a 1? Lo siento, pero como modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial, no puedo anunciar tonterías. Transmite la SER los domingos de 12 a 1. Así me gusta, las tonterías las tenéis que hacer los humanos. ¿Pero es que me has olvidado? Pues yo. Sí, ya has olvidado aquellas noches de junio en la Riviera cuando los dos contemplábamos el cielo. La noche que bebí champaña en tu zapato, 2 litros. Hubiera cabido más, pero llevabas plantillas. No todo es mentira. Con Chema Rodríguez y todo su equipo. Hoy Chema Rodríguez y todo el equipo se ha jugado un poco la vida porque esta semana hemos decidido cambiar esa búsqueda constante que estamos haciendo durante las últimas semanas y que es muy chula, por cierto, de cómo ha cambiado el tema del viaje en los últimos 25 años, que es cuando se escribió, porque esa es la excusa, El diente de la ballena,
a ir a ver a los chicos de Wagner, que están ahora tan en boca de todos por todo lo que pasó precisamente el fin de semana pasado y por lo que suponen en la guerra con Ucrania, y quién son esta panda de mercenarios a los que un buen día Chema se topó con ellos. Y no solo se topó, sino que charló con ellos. ¿Cómo estás, Chema? Buenos días. Muy buenas. Sí, como, a ver, nuestra sección es una sección volátil, flexible y con capacidad de mutación en función de lo que marque la realidad. Oye, pues fíjate si lo es, que me acabo de acordar una cosa. Estaba el fin de semana pasado cenando en un restaurante y el camarero era de Vejer. Y era oyente nuestro. Y me dijo, ¿qué tal está ese que vive en mi pueblo? Qué tío, macho. Con lo que tengo ganas de coger ya las vacaciones e irme para allá. Dile a Chema que no puede ser que él viva tan bien y tal. Digo, pues por ahí anda. Ya se lo diremos. Ya se lo diré. Y aquí estoy diciéndoselo, porque para un abrazo muy fuerte al camarero. Pues nada, pues yo, dile que es fácil, si nos está oyendo, es fácil encontrarme. Yo estoy en La Muela, en la venta de los 3 carriles, desayunando casi todas las mañanas, tomando una decisión muy importante. Si tomo mollete o rebaná. Ahí lo tenéis, ahí lo podéis encontrar. O las dos. Hay veces que no hay que complicarse la vida. Claro, si tienes dudas, las dos y ya está. Oye, perdóname que te he cortado. Volvamos al mundo Wagner. ¿Cómo te encuentras tú con estos tíos? ¿En qué momento, macho? Bueno, no es que me encuentre, estábamos haciendo un trabajo, una serie documental. Y bueno, y uno de nuestros objetivos eran los que se llaman las PMC, que son los Private Military Company, las compañías militares privadas, ¿no? Sí. Que ahora se han puesto, ahora están de absoluta actualidad con lo del grupo Wagner, pero que en realidad es un fenómeno que viene ocurriendo de forma latente, sin prensa, sin conocerse. Ahora Wagner se ha puesto de moda por la guerra Ucrania, por el asedio de Bakhmut y por el golpe de Prigozhin de la semana pasada. Pero esto está dentro de un contexto de algo que empezó a suceder hace, después de la Guerra Fría, ¿no? Después de cuando acaba, cuando cae el muro de Berlín, en las siguientes guerras los mercenarios han insistido toda la vida, pero esos mercenarios se organizan en compañías, ¿no? Se empiezan a agrupar en compañías privadas muy poderosas y casi siempre al amparo de las grandes potencias, Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, Israel, porque lo que hacen son las funciones del trabajo sucio que de alguna manera no quieren los gobiernos locales, que sus militares hagan, ¿no? Entonces contratan estas empresas que están formadas por mercenarios, pero mercenarios, gente que ha estado previamente durante muchos años, por ejemplo, la más importante de todas durante varias décadas ha sido Blackwater, la norteamericana Blackwater. Pues la mayoría de los Blackwater eran marines, son marines, vamos, ahora ya no se llama Blackwater, se llama Academy, porque después de la movida que tuvieron en Afganistán, pues se cambiaron de nombre, pero son los mismos. Y entonces Estados Unidos es el lugar donde más empresas de estas características hay. Para que se hagas una idea, en la guerra de Irak había 400 compañías norteamericanas trabajando para el gobierno. Se decía que por cada 10 soldados que había regulares había un mercenario. Bueno, pues hace unos 3 años aproximadamente, pues contactamos con el grupo Wagner y a través de una serie de contactos que no son fáciles realizar, pues tuvimos la oportunidad de estar con ellos en una misión que se llevó a cabo en Alemania. Esta gente trabaja de forma secreta, ¿no? Y ahora los estamos viendo en el frente, o los hemos visto en el frente de Ucrania, pero en realidad ellos lo que han estado haciendo es inteligencia militar para el gobierno de Putin. El asesinato de disidentes, estos asesinatos que se han visto de gente que cae por la ventana de forma accidental o que son no envenenados y tal, ya, claro. Quienes hacían estas misiones eran gente de esta.
eran la gente del grupo Wagner, ¿no? Joder. También daban protecciones a líderes políticos, hacían de ejército colonial pues en la República del Congo, en el Congo, en Mali, etcétera, y en etcétera. Alemania, cuando os dejaron ahí filmarles y estar con ellos, ¿qué hicieron? ¿En qué andaban metidos? Bueno, pues ellos estaban, una de las cosas Se que puede hacen, contar, entiendo. una de las cosas que hacían y que es más desconocida es el hecho de rescatar secuestrados. Es decir, ellos lo que las oligarcas rusos y los ricos de Arabia Saudita, de muchos países del mundo, uno de los riesgos que corren y que tienen es que grupos de mafiosos secuestren a ellos o a sus familiares y le hacen con el objetivo de pedir rescate. Pues esta gente contrataba, el grupo Wagner estaba especializado una de las cosas que estaba es especializado en rescatar a secuestrados en diferentes partes del mundo. Nosotros lo que tuvimos es la oportunidad de estar presente en ciertas fases del proceso de preparación de la liberación de un secuestrado por parte de un grupo yihadista. Y esa preparación se desarrolló en Alemania. Todo esto con absoluto secreto. Estuvimos con un comando de 3 personas del grupo Wagner que estaban siempre con las caras tapadas, y nos dejaron, los pudimos entrevistar y pudimos trabajar con ellos durante varios días en labores de seguimiento de una de las personas que era sospechosa de estar participando en el secuestro de esta persona. Qué fuerte. ¿Terminó bien esta historia o no sabes? ¿Cómo terminó exactamente? No lo sabemos porque, claro, a nosotros solo se nos permitió estar presente en una fase del proceso. O sea, que no sabíais quién era el secuestrado. Quiero decir, ¿no leísteis luego días después de liberado tal señor? No. No. Nosotros no teníamos ¿Y estos datos. tíos eran... no sé, exmilitares, entiendo todo, rusos? Eran exmilitares rusos que habían pertenecido al ejército regular ruso, habían estado en la guerra de Chechenia, los 3, y en un momento determinado, como ocurría con muchos, ten en cuenta que los militares rusos, pues, es decir, viven prácticamente con la comida, el alojamiento, la pistola, el arma que le dan, y un mercenario del grupo Wagner cobraba entre 2.500 y 3.000 euros al mes. Entonces, los mejores hombres del ejército ruso, a todos los niveles, ya sea en la inteligencia, en el enfrentamiento, sobre el terreno, pues su máximo orgullo era, su máximo deseo era formar parte del grupo Wagner, o con cualquiera de los otros grupos de militares de empresas privadas que hay en Rusia, pero sobre todo el grupo Wagner, que era el más famoso. Por eso, ahora cuando ocurrió lo de la semana pasada y el grupo Wagner avanzaba, se decía, no, es que el ejército ruso no les hace frente. No, es que el ejército ruso, los soldados y los mandos medios y tal, se negaron a atacar al grupo Wagner porque son sus compañeros. Es decir, claro. Entonces ellos durante las horas iniciales de desconcierto, lo que realmente había el hecho de que ese enfrentamiento hubiese sido, es decir, no está claro que realmente unos hubiesen disparado contra los otros, ¿no? Claro. Pues lo vamos a dejar aquí. Gracias como siempre, Chema. La semana que viene más. A ver qué nos traes. Muy bien. ¡Hala! Un abrazote. Chao, hasta luego. La mirada que le hemos dado a las cosas que nos pasan al equipo de Ser Aventureros, que también somos como un grupo de mercenarios, pero cobrando menos. Cobrando y con otros objetivos. Y a nosotros sí que nos nos secuestran porque saben que no van a sacar un y a nosotros sí que Ángel, a nosotros sí que nos dispararía el ejército ruso, pero bueno, eso es otra historia. Ya te digo. Bueno, venga, que cambiamos la página. Ahora que tú no me ves, admitiré que un deseo malvado en un sueño se burlaba de mi torre de control. A ver, nuestro próximo invitado es etólogo, escritor, maestro, apasionado del comportamiento animal y del mundo del comportamiento animal. Bueno, tiene un arraigo muy fuerte
precisamente con el mar y es un tipo que hace freedive, surf y que después de toda su vida, de un montón de años, decide crear un organismo con ámbito internacional para el desarrollo de todo tipo de proyectos enfocados a la protección y conservación de las especies animales en libertad. ¿Lo habrá logrado o no? ¿Estará contento con lo que ha hecho? Alejandro Abelló, ¿qué tal estás? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias, muchas gracias. Lo has explicado a la perfección, ya no tengo casi nada que decir. No, Dios me libre, tienes un montón de cosas que contar, ¿eh? Pues si no te digo gracias Alejandro y feliz mañana. No, ni mucho menos. Explícanos, ¿está funcionando este proyecto enfocado a esa protección y a esa conservación de las especies animales en libertad o no? ¿Cómo es ahora mismo esa situación para esas especies en libertad y el mundo en el que conviven con todos nosotros? Desafortunadamente que nosotros le estamos poniendo presión a esto. Pues mira, como muy bien has explicado, pues este proyecto nace hace más o menos un añito, donde yo voy primero a Puerto Rico, al Centro de Conservación de Manatíes del Caribe, que bueno, pues son los mejores del mundo en estos animales, y allí desarrollamos el primer proyecto de observación comportamental de animales. Y es después de Puerto Rico, después de estos 2 meses, esto te hablo de octubre-noviembre del año pasado, cuando junto a mis cofundadores de la asociación Oceavida nos vamos a Baja California Sur, a México, y pasamos un mes y medio pues observando cómo está todo aquello, ¿no? Cómo están los sitios que están más bien protegidos y pues por supuesto poniendo más ojo en los que no. Y así es donde nosotros llegamos a la población de Cabo San Lucas, en la zona de Los Cabos, allí en el Golfo de California y en el Golfo de México, y allí es, para que os hagáis un símil, ¿vale? Un poco una idea, imaginaros un Benidorm con un crecimiento demográfico, un desarrollo urbanístico brutales, con un auge del turismo también brutal, en el que las ballenas del Pacífico Noreste deciden ir allí a establecer sus zonas de reproducción y de cría. Entonces, bueno, pues para los que nos dedicamos a la conservación marina y nos encantan los animales, no pudimos evitar preguntarnos, vale, si hay esta densidad de embarcaciones ahora mismo, ¿qué va a pasar en el futuro si todo esto sigue creciendo? Estas ballenas que pues están sufriendo sobre todo el no cumplimiento de las normas que se ponen, ¿no? En muchas embarcaciones y demás. Entonces, pues para que os hagáis una idea, esta temporada pasada, cuando nosotros nos encontrábamos allí, sufrimos 3 muertes de ballenatos por atropellos, por hélices de embarcaciones que les pasan por encima. Entonces, bueno, como ya nos encontrábamos en la temporada de ballenas, estas ballenas van a Baja California entre noviembre y abril, ¿no? Entonces, nosotros nos encontrábamos allí en enero-febrero y decidimos crear un proyecto preliminar. En plan, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, vamos a ver un poco ensayo-error, vamos a estudiarlas aquí en su medio y ver qué podemos estudiar, ¿no? Cómo podemos demostrar que hace falta una protección muchísimo más grande que la que ahora mismo hay, que es casi inexistente. Entonces, bueno, durante 2 meses, febrero y marzo, desarrollamos este proyecto preliminar y nos dimos cuenta de muchas cosas, sobre todo de esa correlación existente entre los factores externos, tanto ambientales como humanos, pero sobre todo humanos, por lo que vimos nosotros, con todas estas especies. Y todo esto hace que se nos ocurra crear un proyecto que pues ahora mismo acabamos de firmar para los próximos 5 años durante esta temporada de ballenas allí en Cabo San Lucas para intentar hacer pues toda esta demostración de investigación y muchos más bases para llevar a cabo la protección de esta especie que es la ballena jorobada. Oye Alejandro, no sé si la pregunta te la amplifico, te la reduzco a la zona esa que estáis trabajando, pero de 1 a 10, ¿cuánto de mal está el mar? 9,5. 9,5. Sí, al final, bueno, hay un montón de amenazas a la biodiversidad. Una de las más grandes, de la que más se habla siempre, es el tema de la sobrepesca, ¿no? Y de la pesca de arrastre, todos esos ecosistemas que se destruyen arrastrando esas grandes redes, todas esas redes fantasmas que se dejan tiradas en el mar y al final es como un homicidio contra la biodiversidad porque es donde todos los animales se quedan enganchados y acaban muriendo. Entonces, bueno, quizás más en esta zona, aparte de redes, porque también ha habido bastantes avistamientos de ballenas y otros animales con redes, que, bueno, pues hay un grupo allí que se llama Raven, que es el que se dedica al desenmayamiento de las ballenas. Es sobre todo, pues, lo que te comentaba, ¿no? Que el auge del turismo no cesa, al revés, está en constante crecimiento,
la densidad de embarcaciones cada vez es mayor, ya no solo embarcaciones de ecoturismo, ¿no? De avistamiento de ballenas, que tienen unas regulaciones y realmente son las que más suelen respetar. Pero hay mucho boat parties, hay muchos charters, hay cruceros, entonces es una zona referencia mundial para la cría de ballenas y hace falta demostrar que hace muchísima falta una regularización muchísimo más grande. Falta legislar. Oye, Alejandro, ¿y ves alguna posibilidad de, no sé, de alguna solución? Es decir, que no sea la extinción de una especie y entonces esa va a ser la solución al final. ¿O los gobiernos en algún momento tomarán medidas? Porque es que esto parece que no. Porque sí, hablamos de problemas. Claro, ¿no? pero ¿esa zona bajo quién está? ¿Eso es bajo México y parte de Estados Unidos o solo México? Es bajo gobierno de México, pero bueno, ahora mismo estamos todos como en una especie de autopista, ¿no? Se acaba de firmar hace menos de un año el Tratado de las Naciones Unidas del 30x30, que quiere decir que para 2030 tiene que haber el 30% de áreas marinas protegidas en el mundo. Actualmente solamente tenemos sobre un 10%. Entonces está todo empezando a cobrar muchísimo más sentido, las nuevas generaciones están naciendo con la palabra conservación, protección, especies amenazadas, muchísimo más nítida desde que son pequeños, ¿no? Pues nosotros quizás cuando éramos más pequeños pues no le dábamos tanta importancia, no se le daba tanta importancia a esto. Entonces sí, 100% este proyecto está creado porque creemos que hay muchísimas posibilidades de que en el futuro se cree sobre todo un área marina protegida, ¿no? Que al final es la solución para todo. Crear áreas marinas protegidas, que las que se han creado en el mundo se ve que funcionan. Tú proteges un área, entonces ese área lo que hace es evolucionar. Los peces crían, se multiplican y todas las zonas de fuera donde puede estar la gente, los pescadores y otras empresas, pues se benefician de toda esa área marina protegida que está saliendo fuera, ¿sabes? Al final es un win-win-win para todos. Sí, dale. Sí, no, que otro de los grandes problemas que tiene la zona, que bueno, pues he tenido la oportunidad de viajar por allí, es la pesca deportiva, es decir, gente que se gasta muchísimo dinero por hacer, por decirle un símil terrestre, en hacer safaris a pescar, y hay grandes premios y se pagan cifras espectaculares por quien gana ese primer atún, ese primer el pez de espada, exactamente. Claro. Entonces es muy complicado. Vamos, no digo que sea fácil y ojalá que esto vaya a buen término, pero es muy muy complicado porque hay mucha gente que vive de esto y que vive con mucho dinero, vaya. Sí. Allí, por ejemplo, la pesca del marlin que comentabas es de las más famosas y se hacen campeonatos y demás. Entonces vamos a empezar, lo más importante es ir paso a paso, ¿sabes? No de 0 a 100 crear allí algo que ahora mismo no estaría preparada ni siquiera esa población, ¿no? Entonces ir poquito a poco demostrando. Nuestro proyecto tiene 3 bases, que son la investigación, pues buscar toda esta demostración de correlación de los factores externos, porque medimos un montón de variables: temperatura del agua, temperatura de ambiente, localización, profundidad, el viento. Entonces todo eso durante los próximos años nos va a dar muchísimos datos sobre todo el tema del cambio climático, pero a la vez vamos a estar midiendo todos estos factores externos humanos que afectan, es decir, la velocidad de las embarcaciones, cuántas embarcaciones por ballena, cómo es el ángulo de avistamiento, todas estas cosas. Alejandro Abellón, muchísimas gracias. Dinos dónde podemos ver todo lo que estás haciendo. ¿Podemos seguirte en redes? ¿Dónde? Sí, en Instagram, en Oceavida, que es el nombre de la asociación, y en nuestra página web también. Un abrazo enorme, Alejandro. Muchísimas gracias. Chao. Nosotros lo dejamos aquí, vamos con más historias, por cierto, importantes. En Estados Unidos, por ejemplo, yo daba un extra con la matrícula de mi coche para salvar las especies marinas. O sea que, bueno, si empiezan a haber iniciativas así, pues tendrán más dinero para manejarse. Mínima pausa. Es un carnero de lapislázuli con patas de oro. Irónico que se apoye en el árbol de la vida, encontrándose en un lugar tan lóbrego. Los cadáveres tienen los brazos doblados sobre el pecho. Algunos de ellos llevan una copa junto a la boca. ¿Piensas lo mismo que yo, Leonard? Parecen sirvientes reales que siguieron una comitiva fúnebre para luego inmolarse junto a los restos del monarca. Ser Historia. Madrugada del sábado al domingo. Con Nacho Ares. Cadena Ser.
¿Pero es que me has olvidado? Pues yo. Sí, ya has olvidado aquellas noches de junio en la Riviera cuando los dos contemplábamos el cielo. La noche que bebí champaña en tu zapato, 2 litros. Hubiera cabido más, pero llevabas plantillas. El espacio, la última frontera. Hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar. Querido Javier Gregory, ¿qué tal estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, tú no dirás, estamos muy bien, la verdad, encantado de expectantes porque tú seguro que nos bajas este optimismo. Nos vas a llevar al espacio, nos dejas en la Tierra. Pues os llevo a, si me dejáis, a Marte, porque acaba el mayor robot explorador que tenemos ahora mismo en el espacio, que se llama Perseverance, acaba de batir otro nuevo récord, esta vez en algo tan importante como la producción de oxígeno. Sabéis que en Marte, cuando vayamos los seres humanos y los astronautas, el oxígeno va a ser fundamental para poder respirar, para poder ser autosuficientes. En la atmósfera marciana no lo hay. Y este robot tiene un experimento que se llama MOXIE, que se trata de producir oxígeno recogiendo el anhídrido carbónico que hay en Marte, ¿no? El CO2, que hay muchísimo más que en la Tierra y hace que la atmósfera sea irrespirable para los seres humanos. Pues acaba de multiplicar por 2 lo que es la producción de oxígeno, que es un nuevo récord extraterrestre fuera de la Tierra, ¿no? Y eso demuestra que la tecnología es posible, que es posible enviar equipos allí para que a través, no hace falta llevar el oxígeno desde la Tierra, sino que se puede producir en Marte a través del dióxido del CO2, ¿no? De carbono. Y esa es la buena noticia, el récord. ¿Cuál es el problema? Que ahora el aparato es muy pequeño, ¿no? Ahora mismo está produciendo ese aparato 6 gramos de oxígeno a la hora, en una hora. Se ha conseguido duplicar, es decir, estaríamos en torno a 12 gramos, pero, por ejemplo, para una base marciana de seres humanos que fuera autosuficiente, necesitaríamos 30 toneladas de oxígeno, ¿no? Con lo cual había que mandar un equipo muchísimo mayor, ¿no? Un equipo que fuera capaz de trabajar 10.000 horas para producir esta enorme cantidad de oxígeno, y eso es lo que ahora no se puede hacer, ¿no? Pero es el futuro. Lo cual se demuestra que el ser humano ha diseñado una máquina capaz de sacar oxígeno de una atmósfera irrespirable como es la marciana, llena de CO2. Y bueno, ahora se trata de perfeccionar los equipos y de cada vez mandar naves espaciales más grandes y para intentar pues hacer habitable en alguna manera, por lo menos esas bases marcianas, que es el gran salto que le queda a la humanidad, ¿no? Hemos ido a la Luna, vamos a volver. La Luna es un satélite, no es un planeta, con lo cual el gran salto para la colonización del espacio es Marte, ¿no? Un planeta que se parecía mucho a la Tierra hace millones de años, que incluso pudo tener océanos, lagos, ríos, está demostrado, que pudo tener vida hace millones de años, que ya no la tiene por un cambio climático brutal, que perdió gran parte de la atmósfera marciana que protegía la capa de ozono, y ahora mismo el calor en Marte es terrible y no aguantaría nada con vida en la superficie, ¿no? Se pulverizaría en cuestión de milésimas de segundo. Pero se espera que pueda haber vida microbiana bajo la superficie de Marte, ¿no? Que ese también es el gran reto. Pues a ver si es verdad. Gregory, un abrazo enorme. Pues nada, y enhorabuena a Perseverance y que siga trabajando así de bien, produciendo oxígeno en un planeta extraterrestre, que es una magnífica noticia. Pues claro que sí, un abrazo enorme, gracias. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Nos queda un minuto. Bueno, vamos Ser a aventureros. resumir. Viajar desde el sofá. Los libros de José Luis Angulo. A ver, ¿cuál haces volando? Pues mira, nos vamos en un viaje en Vespa de Roma a Saigón. Fue un viaje que en los años 90, 1993, un italiano muy conocido en Italia, lamentablemente fallecido ya, Giorgio Bettinelli, cantante, músico, escritor, bueno, un personaje muy conocido, que vivía a medio camino entre Italia e Indonesia, decide, casualidad de la vida, hacerse con una Vespa y, bueno, le empieza a comer el gusanillo y decide volver a Italia a hacer un largo viaje
desde Roma a Saigón. Él a partir de ese momento se define como un vespista, o sea, para nada es un motero ni un motorista, nada, es la Vespa la que le gusta, y este libro, afortunadamente traducido por Altamarea, bueno, es una delicia, es un libro de esos viajes a la antigua usanza, donde va conociendo a gente por el camino, los problemas que tiene con esa moto, y él luego se hace un adicto, luego recorre de Alaska al sur de América, hace otros recorridos y lamentablemente luego en China fallece relativamente pronto por un virus, una enfermedad un poquito rara, pero este libro, su primer libro publicado en español, En Vespa de Roma a Saigón por Altamarea, es un libro de viajes a la antigua usanza, absolutamente maravilloso, y a disfrutarlo pues con estos calores estivales. Pues a disfrutar de ese libro y a disfrutar como siempre de ser aventureros. Ya sabéis que estamos aquí dispuestos y a acompañaros. Ángel Colina, cuídate mucho. Abrazos amigos a todos. Chao. Adiós. Señor José Luis Angulo. Me he adelantado, digo, es que me va a venir la colleja, digo, me despido y me voy antes de que... Solo hay colleja al principio, no al final, y por acusar me voy más contento. A la pobre de robar albóndigas que nunca ha pasado. Déjame. José Luis, no te dejes pegar. Claro. Un poco de maltrato, José Luis. Suscríbete a Ser Aventureros. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los sábados a las 6 de la mañana. Cadena Ser. La radio.